porque me acompaña la ministra consejera de Salud, la doctora Eira Ruiz. Un placer tenerla aquí, ministra. Bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, una noticia ayer, una conferencia de prensa donde, presidida por el propio ministro Sucre, donde uno anuncia a partir del próximo viernes vacunación para menores de 12 años, entre 5 y 12 años, y también un plan masivo de hisopado. Ministra, bienvenida, como siempre, aquí a Next Noticias. Sí, gracias, muy buenos días. Sí, el día de ayer se hizo un anuncio importante que inicia la vacunación de niños de 5 a 11 años a partir de este viernes a nivel nacional en todos los hospitales nacionales, hospitales privados, hospitales de cabeceras de provincia también. Gratuito también. Por supuesto, gratuito. Toda la vacuna es gratuita a nivel nacional. Y también el fin de semana, que es un fin de semana largo, feriado, el sábado, domingo y lunes estaremos aplicando dosis para niños mayores de 12 años, o sea, dosis de adultos, en 5 malls que nosotros anunciamos: el Megamall, Albrook Mall, Los Andes Mall, Westland Mall y Anclas Mall estarán abiertos de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que todo este fin de semana las personas tengan dónde acudir. Bueno, lo importante también es, si usted tiene algún síntoma, se sienten, pues, los síntomas básicos vaya y haga el hisopado, que también es gratuito. Sí, y también han aumentado puntos específicos para hisopado. De hecho, ayer aumentaron 2. El ministro tiene un cronograma de ir aumentando puestos a nivel nacional, al igual que como hemos aumentado puestos fijos de vacunación, también aumentar los puestos fijos para hisopado. Entonces, la gran afluencia de panameños a hacerse el hisopado es importante. Yo felicito a todo el que de una manera responsable ante un síntoma, ante un contacto, acude a buscar ese examen para saber a ciencia cierta si tiene o no tiene COVID. Porque hay algo que me llama la atención, es decir, si hay algo dentro de estos números tan catastróficos que hemos visto en estos días, es que, por ejemplo, ayer se hicieron casi 20.000 pruebas. Si tenemos capacidad para hacer tantas pruebas en Panamá. Sí, de hecho, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social siempre han tenido por adelantado peticiones de millones de pruebas. Si ves que Panamá es un país de la región que más pruebas hace, pero lo importante es que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando. Sí. El 10 de diciembre teníamos 3.6 de positividad. Al día de ayer tenemos 16.7 de positividad. Quiere decir que prácticamente en 15 días, apenas en la entrada de Omicron, esto se ha disparado de manera exponencial. Por eso es que vemos las largas filas en los hisopados y que qué bueno que la gente también ha acudido a ponerse esa tercera dosis, esa dosis de refuerzo, que es importante también para protegerse. Pero hay cerca de 300.000 panameños que no tienen ninguna dosis. Es decir, gente que no ha ido ni siquiera a ponerse una dosis. También me llamaba la atención, viendo las estadísticas, que, por ejemplo, con AstraZeneca, casi un 100% de los que se pusieron la primera dosis se pusieron la segunda, no así con la de Pfizer. Bueno, tenemos 91.5 de primeras dosis de Pfizer y tenemos alrededor de 88% de segundas dosis. Yo creo que va bastante bien. Recuerda que había que esperar 4 semanas. Primero eran 6 meses. Las 4 semanas para ponerse la segunda dosis y ahora entonces 3 meses para ponerte la dosis de refuerzo. Entonces ahí vamos avanzando. Muchas primeras dosis sí están apareciendo ahora en los puntos fijos de vacunación, que eso es muy importante porque las personas han perdido aquel miedo, han perdido, por lo menos se han informado más y están más seguras para irse a vacunar. Así que felicito a todas estas personas que van por esa primera dosis porque es una excelente decisión. ¿Cómo convencer a los antivacunas? Ellos dicen, no, es que yo lo que no voy a hacer es cada 6 meses estar poniéndome una vacuna. 1. 2, esto todavía es un experimento y yo no sé lo que me están inoculando. Hablando como abogado del diablo. Bueno, decir, ¿cómo convencer a alguien que tiene esos argumentos? Se han puesto, lo que pasa es que yo creo que ya más que un tema científico, es un tema de creencias, sí. A veces creencias religiosas o creencias que va más allá de la parte científica, porque la parte científica ha demostrado la seguridad de la vacuna, ha demostrado que es segura, que te salva vidas y que disminuye los casos graves y los casos intensivos
y las muertes, porque vemos que más del 90% de los fallecidos no están vacunados. No están vacunados. Entonces, ¿qué más evidencia necesitan? Ya no es un tema de evidencia, ya es un tema de creencia personal, de mitos y de todas estas cosas que giran alrededor de esto. A mí me llamó la atención, por ejemplo, una reunión que sostuvimos un grupo de comunicadores hace unos meses con el presidente. Él decía, es uno de los países que menos ha ocultado las muertes por COVID. Es decir, nosotros no de que este murió por una influenza no especificada o este murió por una neumonía. Es decir, todo lo que fallecían, todos los más de 7.000, cerca de 7.500 panameños que fallecían con síntomas de COVID se les catalogaba como COVID. No nos habremos pasado la mano en pollo porque alguien que tiene una condición de cáncer o una condición de una enfermedad fatal, pues lo apuntamos como COVID muy a la ligera. Bueno, esa es una discusión que se ha dado mucho en las mesas de cuando cierran expedientes, tanto en la Caja como el MINSA, porque hay que ver si te lo ponen de primer diagnóstico o de segundo diagnóstico. Nosotros, por ser transparentes y no ocultarle a nadie ni a la población nada, es mejor clasificarlo así porque tú estabas en tu casa, sí, tranquilo, tenías tu cáncer, pero estabas en tu casa. Sí, te dio COVID y te complicaste, entonces, ¿por qué te moriste? No vas a decir sí, que... ¿cuál es la causa? No vamos a decir que ay, se murió de un paro cardíaco, o sea, no, o sea, la causa es, yo estaba en mi casa, tenía mi problema crónico, pero si no me hubiese dado el COVID, de repente no hubiese pasado nada. Pero claro, también existen esos casos que dices que ya estaban muy terminales y que, bueno, les dio COVID como si le hubiese dado una influenza, de repente se hubiese fallecido igual, claro, por la condición clínica tan avanzada que tiene. Pero aquí lo importante es que nosotros de manera metódica y disciplinada todos los días le comunicamos al país qué es lo que está pasando, si son muchos casos, si son pocos casos, si son muchos fallecidos o si son menos fallecidos. Lo importante es que la ciudadanía vea cómo vamos, cómo va esta cuarta ola, cómo hemos aumentado del 10 de diciembre a la fecha de manera exponencial y esto sigue subiendo, no es que esto ha parado, claro. Esto sigue subiendo, entonces el llamado es a seguir con las medidas de bioseguridad. El tema de la mascarilla es súper importante, sus 3 dosis. Ahora probamos que las 3 dosis es el esquema completo de vacunación aquí en Panamá. Ya no es suficiente las 2 dosis, entonces vamos acercándonos a los puntos de vacunación, estamos trabajando a todo vapor, hemos aumentado la cantidad de recursos humanos para atender la demanda, así que yo creo que todo queda en manos ahora de la decisión de todos los panameños de poder acudir. Otra de las, es decir, podemos entrar en 5.000 casos diarios, ya viendo que los 3.200... Por supuesto, ya tenemos 3.200, podemos entrar... ¿Cuánto podemos entrar en los 5.000 casos diarios si eso no para. Entonces, tenemos 3.000 casos ahora, ellos van subiendo a 4.000, de 4.000 a 5.000 es prácticamente una semana. Entonces, yo creo que hay que tratar de pararlo, como lo vinimos haciendo en la segunda ola, de la segunda ola a la tercera, que lo manejamos excelente. Obviamente Delta no se comportó igual que Omicron. Delta teníamos que era más grave, más severa, pero por las medidas que todos los panameños pudimos controlar esa ola. Con la experiencia suya, ministra, ¿cuántos casos de los actuales, de los casi 15.000, son Omicron? No te lo puedo decir, no sé. No lo sé porque no es normal la velocidad con que se... Porque la velocidad, ustedes comparen la velocidad de la tercera ola con la velocidad de la cuarta ola. Ahí vemos claro, cuando entró Omicron a Panamá, se disparó, pero la gente no creía que iba a ser, no, se va a manejar igual que la tercera. Es que es más contagioso. Tú estás en un lugar, en una reunión, con 20 personas, donde haya uno que la tiene... Te aseguro que más del 80% se contagia, porque es muy contagiosa. Pero, por ejemplo, y eso, pues con esta escalada, pues viene la feria de Boquete la otra semana. Vienen, bueno, un grupo de ferias que van a estar autorizadas. Es decir, sin bailes, pero la feria en sí va a seguir funcionando. Es decir, es importante, ¿qué hacer? ¿Cómo balancear eso de seguridad versus economía? Es importante que todo el mundo esté vacunado al 100%. Es decir, esa es una solicitud y va a estar el QR sea presentado siempre. Va a estar el Ministerio de Salud y la IG en todas las entradas de feria viendo que esto sea así y también los organizadores de la feria. 2, si usted tiene algún síntoma de gripe, resfriado leve, no acuda
hágase su prueba primero, esté seguro que es negativa y entonces vaya, porque si no, vamos a tener entonces muchos más casos. Así que lo importante es que esté vacunado con sus dosis completas para poder ingresar a estos lugares como lo hacen en otros países. Claro. Conversábamos anteriormente. Tú no puedes entrar a un centro comercial si no presentas su QR. Fuiste a un país, no te dejaron entrar cuando el QR todavía no estaba homologado. No estaba homologado, entonces tan sencillo como que no entras. Sí. Entonces yo creo que ya debemos abrir nuestra mente y saber a qué nos estamos enfrentando, porque entre más gente enferma haya, más gente puede entrar al hospital, pueden subir los casos, entonces no queremos meterle más presión al sistema de salud. Los colegas y todo el equipo de salud viene ya de más de 22 meses sin parar un solo día. Claro. Entonces eso también afecta la salud mental y el burnout, esa manera que tienes de que no paras un solo día y tienes que seguir tratando a la gente igual. Igual. Viene la entrada a clases, que es una prueba de fuego no solamente para el sistema educativo, sino también para el sistema de salud. ¿Cómo pronostican ustedes que va a ser la llegada? Porque en 2 meses yo creo que no hay para vacunar a tantos niños entre 2 y 12 años, es decir, sobre todo en las escuelas primarias. Por supuesto que sí hay tiempo, claro. Ustedes vieron cómo el equipo de enfermería ponía millones de dosis en semana. Así que por el tema de equipo de enfermería no, porque ellas están totalmente capacitadas y listas para vacunar volumen. Nosotros el tema de 12 años en adelante lo vacunamos tanto en circuitos como en los lugares donde estaban dando clases, en aquellos lugares donde estaban abiertos. El equipo de enfermería a nivel nacional se movió a estas escuelas. Y ahora con la entrada de la vacuna pediátrica de 5 años a 11 años, vamos a meterle el acelerador. Dosis que llegan, dosis que se ponen. Por ejemplo, ¿va a ser obligatorio para un niño llevar por lo menos una vacuna cuando empiecen las clases el 7 de marzo? Bueno, ¿Cuál va a ser la recomendación del MINSA? El Código Sanitario y el MINSA, las vacunas en los niños son obligatorias. Y eso es por el derecho también que tiene el niño a ser vacunado y a no enfermar. Entonces, ya hay muchos juristas hablando sobre este tema y el ministro hizo una consulta sobre el tema del derecho del niño a la vacunación de la vacuna COVID y él estará hablando próximamente de este tema. Exactamente. Bueno, nosotros venimos de una generación donde nos vacunaron desde supermercados hasta la misma escuela. Es decir, ¿pueden darse esas segundas dosis dentro de las escuelas? Claro que sí, lo hemos hecho ya. Sí. Lo hicimos con obviamente le pedimos la autorización de los padres porque son menores de edad. Son menores de edad, claro. Y te puedo decir que más del 95%, si no decirte 98% de padres dieron su visto bueno para que sus hijos fueran vacunados. Así que en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema. Puede amarrarse, para decirlo de alguna forma, la vacunación del COVID a la entrega de estos subsidios sociales tipo beca universal o los que se pagan sobre todo en la comarca para poder presentar estas vacunaciones para poder recibir esos subsidios. Bueno, hasta este momento no lo hemos hecho así obligatorio. Pero tampoco había habido clases presenciales. No, pero yo creo que en el grupo Meta nosotros tenemos más del 91% vacunados. Entonces, eso es importante. Eso es importante, pero a medida que va creciendo la positividad, nosotros tenemos que hacer medidas un poquito más fuertes para que la gente acuda a cumplir con ese deber. Es un deber no solamente personal, es un deber con tu familia y con todo el país. Entonces, ese es el sistema. Pero obviamente llegará el momento en que si esto sigue subiendo, tendremos que meter otras medidas para pedir los códigos QR en los lugares donde haya muchas personas. Ha habido una mortalidad baja, pero hay un retrato robot de quiénes son las personas que están falleciendo. ¿Siguen siendo mayores de 60 años? Están falleciendo no solamente los mayores de 60, tenemos muchos jóvenes falleciendo. ¿Ah, sí? Sí, muchos jóvenes falleciendo no vacunados. Entonces, el llamado a la juventud. La juventud no es sinónimo de que soy invencible, soy Superman, a mí no me pasa nada. Lamentablemente hemos visto jóvenes de verdad luchando por su vida en intensivo, hemos visto jóvenes perdiendo su vida y entonces eso es muy doloroso. Todas las vidas son dolorosas, claro. Pero ver un joven en esto teniendo al alcance, alcance la vacuna. A mí, tal vez una de las razones por las cuales no he fumado nunca es que vi a alguien fallecer de enfisema.
Es decir, es una muerte como esa, de asfixia O sea, profunda. una muerte muy fuerte de asfixia, que tú por más que inspires, no tienes el aire, ya cuando te sedan y estás en un ventilador, a pesar de que te suben todos los parámetros de ventilador, todavía no te llega el oxígeno a la sangre, entonces de verdad que esto es algo difícil y sobre todo porque estás solo. O sea, morir solo, eso Sí. para la familia, para el propio paciente, para el personal que está alrededor también, eso es algo muy difícil y de verdad que no se lo deseo a nadie, nadie quiere pasar por ahí. ¿Cómo vislumbran en el MINSA el mundo post-COVID? Porque va a haber un montón de personas que han quedado con secuelas respiratorias, con secuelas cardíacas y sobre todo con secuelas mentales. Es decir, ¿cómo va a ser el hospital del futuro público con las secuelas que va a dejar el COVID? Bueno, es muy importante lo que acabas de decir porque no es nada más haber sobrevivido, sino cómo quedas después. Porque si quedas, algunas personas quedan con problemas, lagunas mentales, se les olvidan las cosas, otros se les cae el cabello, otros de repente la hipertensión se le agudiza y un sinnúmero de efectos secundarios que puede tener COVID, que las clínicas post-COVID están abiertas desde hace muchos meses en la Caja del Seguro Social y en el MINSA. Sí. Y tendremos nosotros entonces que abrir otro rubro de otro diagnóstico para que estos pacientes sean atendidos de la manera como se merecen y que estén atentos a cualquier cambio que hayan tenido después que les dio COVID. Porque hay algo que va a ser una realidad. Mucha gente por culpa de estas secuelas va a tener un encarecimiento tal del seguro privado que tendrá que ir al seguro público. Por supuesto que sí, ya lo hemos visto. No solamente por el encarecimiento del seguro privado, sino porque has perdido tu empleo. Claro. Has perdido tu empleo, pierdes tu seguro privado, tienes que irte entonces al Hospital Santo Tomás. O sea, la parte del MINSA que no es asegurada. Entonces, eso también pone una presión sobre el sistema muy importante. Pero bueno, nosotros hemos seguido adelante, estamos dando la atención, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano el gobierno nacional, el presidente Cortizo, de que al equipo de salud, lo que es MINSA, Caja, no le falte ningún recurso para poder darle atención a todos los panameños. Bueno, eso es importante y sobre todo, nos espera un verano largo, pues, puesto a prueba no solamente nuestra lucha contra la pandemia, sino también la reactivación económica. Es decir, son eventos que van a ser masivos, van a ser, pues, y sobre todo en el interior del país, que está muy golpeado por estos 2 años de paralización y que esperemos que lo del QR yo creo que es básico, ¿no? Sí, y que el balance lo seguimos teniendo, el balance social, el balance en salud y sobre todo el balance en la economía, que es lo que nos impulsa y que seguimos monitoreando nosotros todos los días las cifras, seguimos monitoreando cómo van esas hospitalizaciones, cómo van las salas, cómo va UCRE, cómo va intensivo y cómo van los fallecidos. Ahora mismo no hay nadie ni en el hospital de Albrook ni en Figali. No sabría, en el modular. En el modular sí. En el modular están en reparación. En la ciudad hospitalaria sí están en el hospital Santo Tomás. Y en el Figali no sabría decirte en este momento si abrió o no abrió, porque sí estaban la gente. Las camas están ahí. Todo está ahí, pero no se cerró porque tú no sabes más adelante qué es lo que puede suceder. Por ahora, eso está ahí en stand-by. El presidente solicitó que mantuviesen todas estas instalaciones funcionando por si en algún momento se da algún brote. Gracias a Dios no hemos tenido que utilizarlo nuevamente, pero que la ciudadanía sepa que contamos con suficiente capacidad instalada de camas, de insumos, de ventiladores, por si esto de verdad se necesita. Por ahora tenemos 30 pacientes en UCI. Y al contrario, recuerdas una época que teníamos casi 300 pacientes en UCI. Y Bueno, con 14.000 casos yo creo que teníamos el 20% en UCI. Ahora mismo es mínimo. Sí, no llega al 2%. Porque es más leve, pero de todas maneras no le perdamos el paso a este Omicron porque pacientes se pueden complicar, sobre todo si tienen patologías de fondo muy severas. Así que ese es el llamado, no bajemos la guardia. Así es. Ministra Eira Ruiz, doctora, ministra consejera de Salud, gracias por estar con nosotros.